La cultura universal. Radio Universidad 89.5 FM. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta esta segunda parte sobre nuestros especiales de la Virgen de Guadalupe, cuestión que ya se está dando en estos días. Acaba de pasar un año más de esta famosa celebración y bueno, para este programa en cabina de controles tenemos a Arturo Arteaga. En el panel va a estar Mauro Rivera Montaño y, bueno, en los conocimientos, Luis Jorge, como se pone todo el nombre completo, Román Blasio, aquí presente. Y, bueno, para comunicarse con nosotros, vamos, teléfono en cabina 442-192-1293. Para WhatsApp, aquí de Radio Universidad, 442-344-1404. Vamos a estar también en Facebook, Radio 89.5 FM Universidad, y la página también de Facebook de Ecos de la Antigüedad. Además, Mauro, ahí en el papelito rosa. A ver. Sí, claro. Para que nos puedan sintonizar por medio de su móvil, tenemos Radio Garden, Túnel, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México y Radio FM. Gracias por su atención. Muy bien, pues saludamos, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, Mauro, a toda la audiencia, en canal, allá en cabina también, a todos, muchos saludos y muchas gracias por la invitación, Raúl, como siempre, un placer. Ok, pues muy bien. Vamos a comenzar dentro de lo que habíamos comentado hace 8 días sobre la historicidad de Juan Diego. Dijimos algunas cosas, algunos datos de si existió o no existió, pero todo se dirime en el momento en que se les ocurre, bueno, primero beatificar a Juan Diego y luego el proceso de canonización que se da ahí, digamos, en la última cuarto de siglo del siglo pasado, el siglo XX, y qué es lo que ocurre, todo lo que pasa ahí en los dirigentes de la Basílica de Guadalupe, y ahí donde fue historia, tú trabajaste, ahí estuviste, y bueno, no sé si nos pudieras meter un poco en el contexto de lo que está pasando, cómo se desarrolla este drama de la canonización, de la beatificación, en fin, las experiencias que tú vives, y creo que es algo privilegiado escucharlo de alguien que estuvo ahí. Muchísimas gracias, Raúl. Sí, pues entre 1990, 1992, estuve yo viviendo en la Basílica de Guadalupe, porque había iniciado yo el camino hacia el sacerdocio para ser misionero y fundar una sociedad de vida apostólica con un sacerdote que era Monseñor Carlos Rogel Nava, que había sido rector del Seminario Mayor, donde lo había sido también
Schulenburg antes, Schulenburg. había sido también rector del Sí. seminario, y bueno, venía de la construcción de la nueva basílica de Darío Miranda, después Sí. sale él, entra el cardenal nuevo, y estando en esa época justamente estaba Guillermo Schulenburg como abad de la basílica, estaba don Carlos Barjols como Sí, arcipreste de la sí. basílica, Sí. y bueno, se da todo esto del proceso de beatificación de Juan Diego durante el papado de Juan Pablo II, y luego viene también el proceso de canonización, y en ese ínter precisamente es cuando se pide y se hacen las investigaciones donde se debe demostrar la historicidad de Juan Diego, del origen de la tilma en la yate y la imagen grabada en él o pintada en él, que es en donde se arma toda esta polémica, y escriben una carta el padre Olimón y también Guillermo Schulenburg, Carlos Barjols y otro padre más, en donde dicen: no podemos demostrar la historicidad de Juan Diego porque no tenemos evidencia de su nacimiento, lo cual no quiere decir que no haya existido, era la opinión de ellos. Era su opinión, sí. ¿Cómo fundamentamos algo si no tenemos la documentación? Y bueno, estamos hablando de 1531, cuando llegaron los españoles, era 1492. Tenía apenas 39 años, y en ese entonces pues no había los medios de comunicación, ni las redes sociales, ni todo lo que tenemos hoy en día, y hay esa preocupación de cómo demostrarlo. No se puede poner en riesgo la infalibilidad del Papa, que esa era la preocupación que tenían ellos, porque dicen, bueno, si dicen que alguien existió y no se demuestra que existió, pues podría haber lugar a dudas. Javier Sicilia escribe sobre eso, van a entrevistar con un pintor también al abad, y van a entrevistar también a otras personas, y de esa entrevista que ellos hacen y que la tiene grabada Javier Sicilia, sale el cardenal Ernesto Corripio Ahumada, entra Norberto Rivera, y le pide Norberto Rivera que le entregue esas grabaciones. Y entonces se resiste a entregarle a Javier Sicilia la grabación de esa entrevista, y viene una insistencia de que lo tienen que entregar, y le ponen en la condición de que no se dé a conocer, claro, que es únicamente para temas internos. Es unas opiniones privadas, ¿no? Exacto. Que tenían ellos su manera de pensar. Pero lo ahí que no habían eran las investigado. opiniones de ellos, eran la entrevista con el abad. Entonces la publica en Ixtus, una revista, en el número 15, Javier Sicilia, esa entrevista por escrito, la transcriben y la ponen ahí, y finalmente sí le entregan, él lo consulta con el director de la revista, y le entregan una copia de la grabación al cardenal. Y en Italia, cuando viene el proceso de canonización, aparecen esas declaraciones después de 10 años de esa entrevista, y ahí es en donde se arma toda la polémica. Entra López Dóriga y también dice, y ponen en duda, y se arma todo un tema, y Javier Sicilia escribe en proceso diciendo, pues no es cierto lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Sí existió esa entrevista, sí hay textos, pero están descontextualizados y están manipulados. ¿Cuál era la intención que tenía? Pues obviamente generar esa polémica. Noticia, polémica, que se extienda. Sí, en fin, mira, deja ver, hay unos saludos. Luis Reyes Vázquez dice: muy buenos y fríos días, un saludo a los integrantes del panel con el interés de siempre. También Maggie de la Torre, buenos días, lista para escuchar este muy interesante tema sobre nuestra Madre de Guadalupe. Nuestro compañero José Quesada Fox, que ayer estuvimos de plácemes en una conferencia, en el evento Joyas de Ecos de la Antigüedad, y que él fue uno de los participantes, nos dice: hola, le creo más a Javier Sicilia que concluyó Sicilia. Ahorita contestamos. Y también Gerardo Sánchez desde Tustin, California. Está con su hermano, dice:
Saludos, dice, mis queridos compañeros, muy atento a la ponencia de George. Bueno, pues gracias. Ok, contestamos a la pregunta de José Quesada Fox, que tiene jiribilla. Adelante. Bueno, o sea, dice que está de acuerdo con las conclusiones de Javier Sicilia. Muy ¿Qué bien, nos pues, puedes comentar? tal cual, aquí traigo lo que comenta en proceso en el número 1319 Perfecto, sí. del 11 de febrero del 2002. Dice López Dóriga, Norberto Rivera y el caso Schulenburg por Javier Sicilia. Sí. Recientemente, a raíz de una carta privada que Guillermo Schulenburg y otros prelados enviaron al Papa para pedir que no canonizaran a Juan Diego y que contra todo sentido de la ética, Andrea Tornelli publicó en el periódico italiano Il Giornale una terrible campaña de linchamiento, más terrible aún que la de 1996, volvió a desatarse sobre el que fue el último abad de la Basílica de Guadalupe. Ay, En 1996 guardé silencio. sí. La imbecilidad, el amarillismo periodístico y la política antievangélica de algunos sectores de la Iglesia me provocaron asco. Hoy habría querido hacer lo mismo. Si recientemente el noticiero de Joaquín López Dóriga, al remembrar la entrevista que en 1995 el pintor Ricardo Newman y yo hicimos a Monseñor Schulenburg, que está en Ixtus, el número 15 del invierno del 95, entrevista que retomada por Andrea Tornelli en 30 Giorni ocasionó el primer linchamiento al entonces abad de la Basílica. No hubiera pasado al aire ciertas declaraciones en voz de Schulenburg que López Dóriga dice ser las mismas que en la entrevista hicimos Newman y yo. Porque las cintas de esta entrevista están en mi poder y solo existe de ellas una copia que tiene el cardenal Norberto Rivera, quien me dio su palabra de que no saldrían del arzobispado y de la Santa Sede. Voy a contar aquí la historia de ese asunto y exigirle a Joaquín López Dóriga y a Norberto Rivera que aclaren la cuestión de esas cintas que comprometieron no solo la honestidad y credibilidad de ambos, sino la integridad de las políticas editoriales de Ixtus, que son ajenas al escándalo, al amarillismo y a la imbecilidad de nuestra época. En 1995, el pintor Ricardo Newman, entonces subdirector de la revista Ixtus, y yo entrevistamos a Guillermo Schulenburg. Su entrevista, junto con otras 6 que hicimos a otros especialistas para conmemorar el misterio de Guadalupe, al padre Alberto Atié, que viene, en paréntesis, que viene a ser el que denuncia a la pederastia Sí. en los legionarios Sí. de Sí, Cristo, sí. el Sí, padre sí. Mario Rojas, que era director del Centro de Estudios Guadalupanos, Don Yad Hessler, Rafael Landarreche, Rodrigo Frangiuti e Ignacio Solares, apareció, como he dicho, en el número 15 de la mencionada revista bajo el título de El Milagro Guadalupano. La revista tiraba entonces 300 ejemplares que circulaban entre sus suscriptores. Las declaraciones de Schulenburg pasaron entonces desapercibidas. Casi un año después, en 1996, utilizando los fragmentos más polémicos de aquella entrevista, Andrea Tornelli, el mismo que divulgó la carta privada que ocasionó el escándalo de Guillermo Schulenburg y de Carlos Barjols, publicó un reportaje que desató una terrible indignación en Roma y una campaña de linchamiento en México que concluyó con la renuncia de Schulenburg a la abadía de Guadalupe y con el nombramiento de un rector. La época de los abades del Tepeyac había terminado. Tremendo. ¿Quién hizo llegar a Tornelli esta entrevista que nadie había tenido un año antes? ¿Cuál era el objeto si Juan Diego ya estaba beatificado? ¿Y por qué buscar escandalizar la fe del pueblo? Alguien, no diré su nombre, un muy alto funcionario de la iglesia involucrado en el problema, me dijo, fue Norberto y algunos sectores interesados en apropiarse no solo de la economía de la abadía, sí, por cierto, horriblemente utilizada por el propio Schulenburg, sino el control de la abadía y del propio capital simbólico de Juan Diego. Qué tremendo, sí,
Y continúa, ¿no? Sí. Quedan 3 parrafitos Sí, más. sí, adelante, adelante. En ese momento, cuando la tormenta estaba en su punto más álgido, otro alto funcionario, esta vez de Televisa, por el lado de la revista Época, tampoco diré su nombre, me pidió que le vendiera las cintas. Le dije que no utilizaríamos, que Schulenburg nos había dado esta entrevista para un medio impreso y que no utilizaríamos su voz, ni mucho menos le entregaríamos a los medios, a menos que Schulenburg, cosa que nunca hizo, dijera que nuestra transcripción estaba falseada. Vamos a hacer esto, me respondió. Te mando un cheque en blanco y le pones los ceros que quieras. Le respondí, ni Televisa ni todas sus empresas juntas tienen el suficiente dinero para comprarlas. Simplemente te digo que no se venden. Por ese entonces, López Dóriga, que tenía entonces un noticiero en la radio, comenzó a sacar ciertas declaraciones que Schulenburg hizo a los medios, haciéndolas pasar como las declaraciones de la entrevista que Newman y yo habíamos hecho. Llamé a un asistente de López Dóriga y le dije, dígale al licenciado que deje de decir que las declaraciones que está pasando al aire con la voz de Schulenburg son las declaraciones que el propio Schulenburg hizo a la revista Ixtus. Las cintas están en nuestros archivos. Si continúa mintiendo, vamos a demandarlo. Que deje de hacerlo. El asunto no paró ahí. El 1 de junio del 96, con carta solicitud del 31 de mayo del 96, el cardenal Rivera nos citó a Ricardo Newman, a Tomás Reynoso, entonces director del editorial Hus, que nos apoyaba en la publicación de Ixtus y miembro de nuestro consejo administrativo, y a mí en la casa del arzobispado. El objetivo era que firmáramos un... Es su preocupación porque este asunto queda plenamente documentado y ayude a evitar confusiones y daños a nuestra madre iglesia. Después de una ríspida charla en la que Newman y yo le reprochamos la política antievangélica con la que se habían conducido en este asunto, firmamos. El cardenal Rivera, como lo había pedido en su carta solicitud del 31 de mayo, insistió en que le entregara la copia de las cintas. ¿Para qué las quiere?, le pregunté. Sí. Para tener una documentación en el arzobispado y en la Santa Sede de la Verdad, respondió. Dudé, sin embargo, y en contra de Newman, que sabiamente no quería que la entregáramos, lo hice. Mi razón fue adhesión como católico a la investidura, no a la persona de uno de mis altos prelados. Voy a dársela, le respondí, porque no quiero ser un mal hijo de la iglesia, pero Sí. con una condición. Deme aquí, delante de testigos, su Sí. palabra de que esas cintas no saldrán ni del arzobispado ni de la Santa Sede y que no se hará de ella un mal uso en los medios. Me lo prometió. Sí. Con la salida de Guillermo Schulenburg de la abadía, el asunto volvió al silencio. Sin embargo, en vísperas de la próxima canonización de Juan Diego, resurgió con mayor virulencia. La manera en que se ha desarrollado tiene la misma mecánica. De la misma forma que en el 96 alguien hizo llegar a Tornelli la entrevista de la revista Ixtus para que publicara las declaraciones de Schulenburg, hoy le hicieron llegar la carta privada del mismo Schulenburg y otros prelados, que Guillermo Schulenburg y otros prelados dirigieron al Papa pidiéndole no canonizar a Juan Diego. Los fragmentos que reprodujo Tornelli en 96 fueron usados a destiempo cuando el Papa lo había beatificado. La carta privada que Tornelli hizo pública en 2002 fue publicada también a destiempo cuando el Papa ya había dado su anuencia para la canonización. ¿Por qué volver al escándalo? ¿Cuál es el nuevo motivo del segundo linchamiento a Schulenburg? ¿Por qué López Dóriga rememora la entrevista de Ixtus y pasa al aire las supuestas declaraciones que el exabad nos hizo a Newman y a mí? ¿Volvió a mentir o realmente tiene esas cintas en su poder? Si mintió, como la primera vez lo hizo en la radio, engañando al público y utilizando falazmente un material que solo pertenece a Ixtus, López Dóriga no solo sería un pésimo periodista, indigno de ser informante del acontecer político de este país, sino también un hombre despreciable.
Si por el contrario las declaraciones que de Schulenburg pasó al aire pertenecen a la entrevista que Ricardo Newman y yo le hicimos a Schulenburg en 1995, entonces el responsable es Norberto Rivera, que traicionando su palabra y nuestra fe en ella, se las entregó. Si es así, Norberto Rivera no solo sería indigno de la investidura que porta, y su palabra y su condición de hombre no valdrían ya nada, sino que además tendríamos delante de nosotros la sospecha de una repugnante red mafiosa en la que Tornelli, Norberto Rivera, Sandoval Íñiguez, recordemos que Tornelli reprodujo en el mismo Il Giornale documentos internos de la Iglesia en torno al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, documentos supuestamente recabados por el propio Sandoval Íñiguez. López Dóriga, Televisa y sectores de la Iglesia mexicana vinculados con los legionarios de Cristo, quienes promueven la supuesta papalidad del cardenal Rivera, estarían involucrados. Válgame Dios. ¿Y ahí termina? ¿No? Todavía sigue. Todavía sigue. Ah, pero si estás... Sí. Sí. Mira, si quieres en lo que buscas, damos unos saludos que José Quesada Fox dice, tronó mi radio y José escuchó. Qué curioso está ese mensaje, no le entiendo. Y te dice, Mauro Rivera Montaño, ¿dónde es la Santa Sede de la Verdad? José, no explícate, por favor. Sí, no sabemos qué es lo que nos quieres decir. Y también Rafael Joaquín Salcedo Fernández, saludos y felices fiestas. Bueno, son los mensajes que tenemos hasta ahorita. ¿Ya lo encontré? ¿Ya? Sí. ¿Estás listo? Sale, George. Sí. ¿Para qué? Continúo leyendo tal cual lo claro, que se publicó en Proceso de Javier Sicilia. ¿Para qué primero? Tal vez para destruir la credibilidad de Schulenburg, que con toda seguridad después de lo del 96 estaría golpeando fuertemente a Norberto Rivera en los altos círculos del Vaticano. Si no es posible rebatir los argumentos de Schulenburg sobre la existencia de Juan Diego, la Iglesia debió haber utilizado únicamente el argumento de la fe. Creemos en la palabra de los indios porque son como lo fueron la prostituta Magdalena y los pescadores discípulos de Jesús en relación con la resurrección, susceptibles de credibilidad y no argumentos científicos y racionistas que no posee. Entonces destruyamos la credibilidad de la persona Schulenburg. Después, quizás, porque lo que para estos grupos está en juego no es la existencia en Juan Diego, sino la apropiación de lo que el indio representa para la Iglesia como para la sociedad, como lo dijo Bernardo Barranco en un artículo recientemente publicado por El Financiero. Hay intereses comerciales y políticos en los medios por la representación simbólica de Juan Diego. Recordemos el uso comercial que se hizo de la Virgen en la última visita de Juan Pablo a México y que apareció casi una simonía moderna. Para unos, continúa siendo el indio postergado, el pasivo, el taciturno indígena de algún programa asistencial o gubernamental, aquel que nace excluido y que nunca dice no, y siempre hablará en diminutivo. En esta perspectiva paternalista, el indígena siempre es manipulable, sea por Samuel Ruiz o por Marcos, y testimonia que el país necesita más que un cambio de estructura, cambios en el corazón de cada mexicano al estilo Teletón, es decir, al estilo de la peor degradación de lo cristiano. Sea lo que sea, Joaquín López Dóriga y Norberto Rivera están en entredicho y desde aquí les exijo que deslinden sus responsabilidades en relación con esas cintas para que eviten mayores confusiones y daños a la Iglesia y al país. De lo contrario, habrán perdido para siempre no solo la credibilidad, sino la verdad y la paz de su conciencia. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos y evitar que Costco se instale en el Casino de la Selva, al más puro estilo de Javier Sicilia, y aquí termina el artículo de Proceso. Esto es muy amplio. Bueno, antes de hacer comentarios, ya aquí nos dice, José dice que se le cortó la transmisión por un momento, una pequeña falla eléctrica, así que
pero digamos ya está todo restablecido, no se fue todo de momento, si es que no fue general. José dice, estoy ansioso de escuchar la opinión de Mauro ante lo que estamos escuchando. Sicilia es fenomenal, muy bien. Bueno, tenemos, mira, vámonos ahorita antes de hacer comentarios a la identificación de nuestra emisora, un poquitito de música y seguimos comentando sobre esto que es como pues una bomba. La verdad, son un montón de datos a analizar. Hay mucha gente involucrada en lo que ocurre. Luego vemos pues lo que trae Mauro preparado, la opinión de Mauro sobre lo que escuchó, pero regresando, así es que vamos a la identificación, tantita música y regresamos. XHUAQ, Radio Universidad 89.5 FM. estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas, planta transmisora, Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro, carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad, integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad 89.5 FM. La cultura universal. Bien amigos, ya empezamos la segunda parte de este programa. Bueno, vamos por puntos. Primero, opinión de Mauro Rivera Montaño que pide José Quesada Fox. Luego, la opinión de Jorge Román y luego seguiremos aquí con las preguntas. Mauro, sí, claro. Adelante. Compañero y amigo José, buenos días. Gracias por tu invitación a participar y sacarme del inframundo. Muchas gracias, José. El asunto es, para mí, el Vaticano es doctrina humana, y el que los simples humanos mortales se atrevan a decir qué cosa merece ser santo y qué cosa no, eso para mí se escapa de las posibilidades de lo que puede generar una conciencia o una evolución espiritual. No sé si eso conteste algo de lo que me preguntas, José, y sobre dónde encontramos la verdad. Yo la encontré en despojarme de fanatismos, de religiones. Para mí no existe ningún equipo de fútbol ni nada por el estilo que pueda ser motivo de alegría o simpatismo o algo por el estilo. Eso es un esclavizarse en tonterías y yo me he escapado de esa tontería y te agradezco la pregunta, José. Buenos días. Muy bien, les comparto algo pues sí, vamos ya de una vez que estás con la palabra, pues lo que nos has preparado y ahorita claro. Comentamos. Antes, a ver, ya,
No, mejor lo tuyo, lo de Gerardo viene después de lo Vaya. que escribió Gerardo Sí, Sánchez. un pequeño comercial y una gratitud al Arqui Arbizu, que me proporcionó su trabajo que ha desempeñado y capturado en este libro, y lo vamos Estuvo a estudiar. ayer en la plática ahí con José. Lo vamos a estudiar y vamos a contribuir con su aportación, Arqui. Muchas gracias. Buen día. Las lecturas del Arqui Arbizu. Así Ok, es. te escuchamos, Mauro. Y yo estoy sobre el tema de la idolatría en la Biblia, y ahorita me encontré esto en el libro de la sabiduría. Lo que a mí me enseña de una forma exacta es de que quien no lee la Biblia, quien no conoce el contenido de la Biblia, puede cometer el error de caer en las garras de las doctrinas humanas, de la imposición a base de la ignorancia. Entonces, quien no conoce de la Biblia, es más fácil que se someta a doctrinas humanas. Y por lo pronto les comparto esto del libro de la sabiduría, y ustedes lo pueden certificar y ver si es verdad o mentira. Vanidad y no más son ciertamente todos los hombres en quienes no se halla la ciencia de Dios, y que por los bienes visibles no llegaron a entender al Ser Supremo, ni considerando las obras reconocieron al artífice de ellas, sino que figuraron ser el fuego, o el viento, o el aire ligero, o las constelaciones de los astros, o la gran mole de las aguas, o el sol y la luna. Aquí necesito hacer un paréntesis, porque aquí en este territorio se dio el enfrentamiento de quienes tenían un alto nivel espiritual conforme a la naturaleza y los astros, y no querían someterse a las estatuas, y el Chichimeca presentó este fenómeno de ser ellos pues partícipes de la naturaleza y tenían una conexión más elevada que los que adoran estatuas y esas cosas, al grado de que tuvieron que degollar a frailes que los querían someter a que se hincaran ante las estatuas. Y es cuando aparecen los dragones de cuera, y estos dragones de cuera traían empalmadas muchos cueros, pieles, para protegerse de la flecha chichimeca, y los capturaban, los ahorcaban, los sometían a que sean despedazados por perros, por armas de fuego, por espada, a fin de cuentas de someter al chichimeca. Y aquí se encuentran los dos fenómenos, quienes tenían a los astros, a la luna y al sol como dioses, gobernantes del mundo, pero malaventurados son y fundan en cosas muertas sus esperanzas aquellos que llamaron dioses a las obras de la mano de los hombres, al hombre, a la plata, labrados con arte, o a las figuras de los animales, a una piedra inútil, obra de mano antigua. Pero maldito es el leño de un ídolo hecho de mano, tanto él como su artífice, este porque lo fabricó, y aquel porque, no siendo más que una cosa frágil, recibe el nombre de Dios. Porque a Dios le son igualmente aborrecibles el limpio y su impiedad, por donde así la obra hecha como el hacedor serán castigados, y por eso no se perdonará a los mismos ídolos de las naciones, por cuanto a las criaturas de Dios se les hizo servir a las abominaciones, y de tentación para las almas de los hombres, y de lazo para los pies de los insensatos, pues la invención del ídolo es el origen de la idolatría, y su hallazgo la corrupción de la vida, porque ni los había al principio, ni los habrá siempre. Este es lo que encontré ahorita, y hay más, pero por lo pronto, para no interrumpir tanto este interesante programa. Oye, ya que estás ahí, ¿por qué nos lees lo que escribe Gerardo Sánchez? ¿Lo tienes ahí? Aquí dice: las declaraciones de Schulenburg, en particular las realizadas para la revista Ixtus del poeta Javier Sicilia, ofrecían una lectura simbólica de Juan Diego. Se me movió por y el milagro guadalupano, apartándolo de la afirmación literal del milagro. Sin embargo, estas fueron descontextualizadas más tarde por el vaticanista Andrés Tornel, que llevó a interpretaciones que sugerían que Schulenburg era un incrédulo exacerbado, y aún más exacerbando más la controversia. Todo esto sirvió como leña al fuego para los antiaparicionistas y muchos otros para empezar a investigar la verdad sobre el mito guadalupano. Bueno, y antes de regresarle la palabra a Jorge, dice: última pregunta a Jorge:
¿Has leído el libro que se llama La Confesión de Javier Sicilia? Ay, José. Y Mirna Escobar dice, fue todo un caso a pesar de Norberto y del proceso complicado, la fe guadalupana no se altera por nada, eso es totalmente cierto. Ay, mi hermana Alejandra Rodríguez Lucio nos manda saludos al panel. Señora, buenos días. Ok, muy bien. Ahora sí, George, tu opinión, no sé, la pregunta de José, con lo que gustes comenzar. No he leído ese libro que me dices en este momento, no lo he leído todavía. Ciertamente ha habido desde los inicios mucha polémica también, por ejemplo, en datos históricos que todavía se siguen estudiando, aparece del 9 al 12 de diciembre son las apariciones, el 12 de diciembre cuando tira las rosas que no se daban acá de Castilla frente a Fray Juan de Zumárraga. Bueno, pues hay desde el hecho de que Fray Juan de Zumárraga, que había llegado en 1929, necesitaba el nombramiento por parte del Papa y se regresa a España y a Europa para recibir ese nombramiento y poder ejercer acá, y teóricamente en esas fechas él no estaría en la Nueva España, estaría de regreso allá en el viejo continente. Entonces hay muchísimos datos todavía, hay muchísimas cuestiones de polémica también, y de los dos lados, ¿no? Tanto en antiaparicionistas como aparicionistas. Aquí para mí lo más importante es qué es lo que mueve en cada uno, cuáles son los frutos que da esto. ¿Puedes creer o no puedes creer? ¿Cuántas creencias tenemos desde niños y qué tan fácil se pueden cambiar una creencia? Creíamos de niños en que nos traían regalos el gordo panzón y hoy creemos en ello. Gran parte de la población. Los tres señores que venían de Oriente. Exacto, también, ¿y cuánto tiempo nos lleva a cambiar esas creencias en cuanto nos damos cuenta? Y para darnos cuenta, lo mejor es tener por experiencia. Entonces la invitación es, ten por experiencia, tu propia experiencia, haz tus propias indagaciones, haz tus propias investigaciones, haz tu propio cuestionamiento hacia el interior y ve hacia adentro. A mí me ha tocado vivir en la Basílica de Guadalupe, ver esas manifestaciones de fe de la gente, que lleguen 9 millones de personas en 4 días, pues algo hay, ¿no? Y que se transformara de una forma tan rápida y tan esparcida, tan abundante, la fe de los originarios. Definitivamente no se puede negar que la tilma, ese Nicán Mopogua, esas narraciones influyeron muchísimo para esa transformación y ese cambio en la creencia y en la fe del pueblo. Que hay fanatismos, como en todos los lugares hay fanatismos, ciertamente está desde Hernán Cortés con la preocupación que tenía de traer a los franciscanos, a los más preparados, que aprendieran a hablar directamente el náhuatl para que dialogaran con los originarios tlaxcaltecas, mexicas, etcétera, que platicaran con ellos sobre la cosmovisión que tenían, pues habla también de un humanismo muy, muy grande y de una honestidad desde la parte intelectual y también en la fe, de acuerdo a las creencias de ese momento, de encontrar pues una verdad. Y él lo que decía, no podemos hacer el mismo error que hicimos en las islas caribeñas, de arrasarles su fe. Aquí hay que dialogar y hay que entender y comprender desde dónde vienen sus creencias y nosotros en su idioma platicarles de las nuestras y ver de qué forma podemos encontrarnos. Y ese es precisamente el nacimiento de esta cultura mexicana que tenemos, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente crece a partir de 1531, a finales de ese año, exponencialmente las conversiones reales al cristianismo que realizan los frailes, de cómo habían sido los primeros años de la Nueva España a partir de 1521. Hay una detonación que pasa. Yo había visto, bueno, digamos, hay una parte que quisiera compartir, esa gran noticia que yo dije en el primer programa, que
probablemente se regó como de una manera impresionante la noticia. Pues es, digamos, un poco especular o prender la curiosidad de todos, porque no hay una manera, pero sí encontramos entre las investigaciones que estuve haciendo con el doctor Guillermo Murillo, otro gran guadalupano, se encontró una especie como de códice precisamente de esa época, donde hay una procesión, dicen de 1531, de que se lleva una imagen hacia el Tepeyac. Códice, habían pasado años de que estábamos hablando de lo que eran estos programas, investigando, y este códice para mí es muy valioso. O sea, sí hay una constancia de que hay un alto prelado que va dirigiendo una procesión, obviamente rumbo al Tepeyac, con una imagen, probablemente no sé si haya sido Zumárraga u otro, pero de que esto me indica que hubo en efecto una procesión donde llevan algo hacia allá, hacia el Cerro del Tepeyac. Me parece que es indiscutible y que ocurrió más o menos por esas fechas. Así es que bueno, pues hay muchas cosas, mucha tela de donde cortar, precisamente tratando de buscar noticias. Obviamente los informes de 1666, donde se investiga la historicidad de Juan Diego, para mí son indiscutibles. Ahí yo no entiendo mucho a Schulenburg y al tío Banholz, como dices, porque son contundentes. No, pues no vamos a encontrar un acta así de nacimiento de Juan Diego, pero estas personas que declaran, y fueron varios, pues por atestamiento múltiple, que es una de las condiciones de historicidad, indican que la persona existió. Definitivamente que tenía una fama especial de estar ahí, y que obviamente sí se liga, y que ahí esto no creo que sea muy cuestionable. Una cosa es la historicidad. Me parece que es indiscutible. Aquí ya lo hemos estudiado durante varios años, hemos hablado bastante sobre esos testimonios, los hemos leído detalle a detalle, unos viejitos, otras señoras muy grandes, unos que tenían hasta como 90 y tantos años, y todo, que les habían platicado el papá o el abuelo y todo. O sea, lo tenían muy fresco. Era gente que sabía perfectamente bien que ese personaje había existido, y ahí yo no le veo mucho caso. Muy bien, vamos a pasar unos mensajes ahí. José, no sé, digo, José, Mauro, de lo que ha llegado últimamente, por favor, si nos quieres leer, a partir creo que de Gerardo Sánchez, que nos está aquí informando algo. Sí, aparece Mirna Escobar diciendo: fue todo un caso, a pesar de Norberto y el proceso complicado, la fe en guadalupana no se altera. Creo que ya lo leyó. Saludos al panel de Alezarol. Luego sigue Gera. Es mi hermana, sí. Ajá. Gera dice: en 1531, año que se apareció la Virgen, hasta 1898, que la última estuvo expuesta en la antigua basílica. Le puse leer más y se me brincó, no sé hasta dónde. A ver, vamos. Todas las pinturas expuestas. Sí, dice, en 1900, cuando volvió a ser expuesta la tira, porque se dio un retoque, dice, ya no traía corona, y así sigue hasta el día de hoy. El obispo de ese momento, cuando se le criticó de por qué ya no traía la corona, el obispo replicó: ¿quiénes somos nosotros para criticar los designios de Dios, nuestro Señor? Y así las cosas. Y Ángel Ibarra dice: buenos días, el señor que dice que vivió o estuvo en la basílica, ¿qué dice? Lo ciega la religión, como a mí cuando era monaguillo. Soy Ángel Ibarra. Okay, pues, gracias por su testimonio.
digamos, aquí del tiempo que nos queda, ¿tú cómo lo viviste? A ver, tú cuando estaba pasando esto, ¿qué escuchabas? ¿Quién se acercaba a ti? ¿Tuviste contacto con Banholz o Schulenburg? O sea, prácticamente todos los domingos había ver, comida en la casa sacerdotal cuéntanos. y me tocaba sentarme a la mesa Sí. con el abad, con el arcipreste, con Carlos Banholz, con Guillermo Schulenburg, con Monseñor José Alfonso Candeaunda, que llegó como provicario episcopal junto con Monseñor Carlos Rogel Nava. Estaba también el padre Martín del Campo, que era el dueño y fundador de la editorial Hus, precisamente. Había muchos personajes muy interesantes, más toda la gente que llegaba en esa época ahí a la basílica. Es increíble todo lo que ahí sucede. Ciertamente todos hablamos por este comentario que hacía, ¿no? Que puede enceguecer. Sí, a veces nos podemos enceguecer. Y ciertamente todo van a ser de acuerdo a las vivencias y experiencias e interpretación que hacemos nosotros de las cosas. Hoy en perspectiva, después de tantos años que han sucedido, pues yo he transitado por muchas otras cosas. Cuando salí de ahí, que hasta sangre sudé para tomar la decisión de salir de esa carrera, y el haber transitado ya también conocer del budismo, del taoísmo, del sufismo, haber practicado, creo que todo apunta hacia lo mismo, y es hacia el conocimiento interior y a ese saber que todos estamos ligados y todos estamos conectados y todos somos uno, y a todos nos afectan las cosas de igual manera. Para mí, pues esa experiencia que tuve, pues me tocó ese momento histórico y me tocaba escuchar estos diálogos, estas conversaciones. El mismo Schulenburg pues había ido a inaugurar capillas o santuarios dedicados también a la Virgen de Guadalupe en otros países, y los testimonios que hacía o los sermones que daba o las pláticas que daba, pues totalmente convencido él también en esas épocas, y en la misma inauguración de la basílica, pues hablando totalmente también a favor de lo de la Virgen. Aquí simple y sencillamente era una opinión de ellos, de que no se podía comprobar esa historicidad, pero creo que se llevó a otros niveles y de manera descontextualizada también. Entonces, como digo, hay que tener por experiencia, ¿no? Para poder tener un testimonio. Yo pienso lo siguiente, o sea, Sí. Cuando empieza el ciclo de ellos dos, Schulenburg y Banholz, pues son creyentes como todo el clero ahí lo es y debe de ser, y todo lleva un rumbo normal. Incluso llega Juan Pablo II a inaugurar la nueva basílica, que yo creo que es como un detonante ahí para la cuestión del interés de Juan Diego, esa inauguración que creo que llega como en el 77 o 78, que se inaugure esta nueva basílica, y a partir de entonces crece el interés sobre un avance. Ya era un beato Juan Diego, sobre la canonización, por el fenómeno que se da de la simpatía de Karol Wojtyła cuando llega, y cuando se pide una investigación, tanto ellos dos empiezan realmente a estudiar el fenómeno y se empiezan a llevar unas sorpresas, ¿no? Bueno, piensan, tenemos que dar una opinión científica, histórica, apartándonos de la religión, porque hacer una canonización es algo muy serio, y empiezan a hacer varios tipos de investigaciones, tanto históricas, creo que también van sobre el ayate, hacen algunos exámenes, o sea, muchas disciplinas de lo que están haciendo. Y a final de cuentas, cuando terminan su investigación, hacen un comunicado muy serio, muy apartado de lo que son las cuestiones de la fe, y ponen su opinión totalmente desinteresada. Y ahí probablemente no supieron leer lo que era la política del Vaticano, de que se trataba de que era, o sea, no estamos pidiendo una opinión imparcial, sino vayan con la corriente de lo que se va a hacer y todo, porque realmente cuando lo ordena el Papa,
no es que ustedes me den su opinión así personal, muy docta, sino vamos por esto y se va a realizar este proyecto que es la canonización y ¡zas! Caen en la trampa, vienen, mandan sus investigaciones, se dan a conocer, ya no sabemos quién fue el culpable, si López Dóriga o Norberto Rivera, para mí el segundo, creo que es sin duda el más culpable, porque era el que más podía pescar a río revuelto, y se da este tipo de situación en donde ellos quedan totalmente atrapados por haber creído de manera genuina que podían dar su opinión. Esto es lo que yo creo. Y bueno, no sé, los últimos minutos, bueno, Joana Rodríguez ahorita nos está mandando un mensaje. Saludos a Raúl, Mauro y Jorge. Muchas gracias a Joana Rodríguez. 2 minutos, un último comentario, George, antes de irnos. Sí, no, básicamente precisando, no viene a la inauguración de la Basílica Juan Pablo II. Se inaugura la Basílica en el 76 y él es nombrado Papa en el 78. Sí, pero sí es su primer viaje apostólico. Eso sí. Que hace que iba a ser el Papa viajero. Sí. Y ahí le significa muchísimo el venir a México y llegar a la Basílica de Guadalupe. Yo estuve con el Papa Juan Pablo II en su despacho privado en una visita. Yo me fui de viaje a Europa a los 20 años. Y estando por allá, llegué al Vaticano, pregunté por un guardia suizo que había conocido mi papá unos años atrás, allá en 1968, y resultó que era el jefe de seguridad del Vaticano. Y me lleva con un amigo que iba a pasear por el Vaticano y nos mete a conocer el despacho privado del Papa, y en ese momento sale de su habitación y nos quedamos unos minutos platicando. Y me dijo él, a mí me marcó Nuestra Madre de Guadalupe. Y mandaron a hacer una estatua con una imagen de la Virgen, que es a donde el diario rezaba su rosario. Y él ofreció su pontificado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe. Entonces, pues era un papa muy guadalupano. Muy bien, pues ya se nos terminó el tiempo. Los comentarios de Maggie Latorre van en torno a cuándo fueron las fechas reales de la inauguración. Roberto Ramírez Reséndiz, entonces, ¿quién fue el asesino del cardenal Jesús Posadas Ocampo? Creo que eso no lo estamos viendo ahorita. Bueno, gracias por sus comentarios. Gracias, Jorge. Un placer. Gracias, un placer, Mauro. Gracias, muchas gracias. Aquí aquí en controles técnicos, Arturo Arteaga. Amigos míos, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ. Radio Universidad 89.